Entonces el medidor de flujo de aire, ¿qué hace básicamente? Él es un elemento que tiene una resistencia interna. Esa resistencia básicamente lo que nos hace es que, de acuerdo a la masa de aire que entre, ella cambia su temperatura y le manda un voltaje determinado para que ella diga X, esta es la medida, o X, esta es la temperatura del aire. Acordémonos que ya en un tema anterior habíamos dicho que entre más caliente el aire, menos inyección. Entonces muchos de estos sensores aparentemente pueden decirte que tienen 25 grados centígrados y resulta que están en 45. Entonces resulta y pasa que la moto trabaja de una forma diferente. Un sensor tan sencillo como estos ya nos está alterando cómo trabaja la moto. ¿Sí? ¿Qué dice la teoría acerca de este sensor? Su función es informar a la unidad de comando la cantidad y temperatura de aire admitido para que las informaciones modifiquen la cantidad de combustible pulverizada. Volvemos y retomamos todo este tema de que los sensores nos están modificando esa masa de aire, ese flujo de aire, esa temperatura de aire, esa inyección, para traducirla en que más aire, más combustible, menos aire, menos combustible. Ella controla esos parámetros, y si alguno de estos sensores no trabaja bien, la moto se vuelve, puede que ustedes no lo noten, pero puede haber un aumento de combustible, puede haber una disminución de ese combustible, puede haber un trabajo errático, ¿sí? La medición de la cantidad de aire admitida tiene como base la fuerza producida por el flujo de aire aspirado, que actúa sobre la palanca sensora del medidor contra la fuerza de resorte. Básicamente aquí podemos ver la información. No nos vamos a alargar tanto en este tema. Yo lo que quiero es que ustedes vean la teoría y entiendan para qué sirve esto, ¿sí? Vamos a ver la referencia de voltaje. En la KTM vamos a ver la de la Pulsar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Medición entre cables. Bueno, perfecto. Señal. Hay dos parámetros que nos está marcando en este manual: la señal y la alimentación. Entonces nos dice que el blanco rojo es positivo y nos dice que el amarillo negro es negativo, y que la alimentación rojo azul es positivo y que el amarillo negro es negativo. Entonces, listo por ese punto. Resistencia. Señal masa 1.2 kiloohmios. La señal que nos va a hacer tomar la resistencia. Alimentación masa 1.8 kiloohmios y señal alimentación 1.2 kiloohmios. Estamos viendo que el manual nos está diciendo una parte de cómo medir el MAP, pero ojo, esto no significa que ustedes, cuando vean estos parámetros buenos, no significa que ese sensor está bueno. La herramienta para mirar eso, aparte del escáner, el osciloscopio, porque muchas veces ella al principio trabaja bien y después se daña. Entonces no solamente basta con hacer una resistencia inicial, una medición inicial, sino que nos toca irnos a algo más complejo. Lógicamente que hay herramientas aparte del osciloscopio, como los multímetros automotrices, que también nos ayudan a determinar un grado de daño de ese elemento. ¿Listo? Listo. Entonces aquí también vemos otra referencia desde la presión. Nos dice que el voltaje de referencia son 350 milibares
a 1.4 voltios. O sea que si nosotros tenemos una herramienta que nos salga al vacío de 1.4 de 350 milibares a 1.4 voltios, podríamos estar verificando también que el sensor de presión atmosférica está trabajando. Y nos dice que un voltaje de referencia máxima, por así decirlo, son 950 milibares y que nos debería estar marcando 3.8 voltios. Eso significa que en este rango de voltajes que ustedes están viendo aquí, pues hay un intermedio, y ese intermedio también tiene voltajes diferentes. Miremos que este manual en particular nos está diciendo que en el escáner nos viene marcado el valor del manifold en voltios y el valor del manifold en pres. Tenemos dos voltajes de referencia para saber cómo trabaja eso. Por eso les digo que el escáner en este tipo de motos es muy importante. Nosotros podemos tener un escáner genérico que funcione, un automotriz puede ser, pero los automotrices todos no manejan los mismos parámetros que una moto, no manejan de otra forma. Entonces muchas veces compramos un escáner automotriz, pero le faltan 3-4 medidas que nos necesitamos aquí, entonces no nos funciona de la misma forma. Compramos un escáner de motocicleta genérico, nos debe mostrar estos parámetros, al menos uno debe ser o presión o voltaje, uno de los dos. ¿Listo? Aquí hay una cosa importante, pues se me pasó. Ahí nos muestra una gráfica donde a medida que la presión atmosférica sube, también sube el voltaje. Entonces, los que les decía sin haberme dado cuenta, pues corrobora lo que les estoy diciendo. Como un complemento de lo que nos dicen los manuales, yo en este momento me he basado en varios manuales para que ustedes tengan una guía de qué hace y qué no hace ese sensor. Entonces, cuando el sensor más está en malas condiciones, se afectará el arranque, el consumo de combustible y la potencia de aceleración. ¿Listo? Entonces, para complementar la información, esta información es tomada de otra motocicleta, no KTM, porque desafortunadamente para nosotros los mecánicos, los técnicos, KTM es muy incipiente en su información muchas veces. Digamos que, vuelvo y repito, esto lo he hecho unas 3, 4, 5 oportunidades. KTM es de los manuales, de los peores manuales que podemos conseguir, porque a veces le falta mucha información y no es una ayuda buena. La información la tienen en KTM, se conectan en línea con Austria o donde está el técnico especializado, cuando no pueden en el taller. Entonces ellos les dice, el técnico le dice, de acuerdo a este parámetro revise esto y esto y esto. Ah, mire que este parámetro está leyendo algo que no es. Entonces los mecánicos a veces quedan cortos con el conocimiento, porque no hay tanta información. Digo yo que es una estrategia para que todo el mundo tenga los manuales. ¿Listo? Entonces miremos que, si ustedes ven el cuerpo de aceleración de Vallac, va a estar ubicado en la misma parte, lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice este manual? Por ejemplo, miremos los parámetros. Tiene 3 parámetros y nos dice que la resistencia en un rango de 20 kiloohmios, que es el rango del multímetro, que pin 1 y pin 2 deben estar a 1.5, entre 1.5 y 2.5 la resistencia estándar, o sea, la resistencia que está bien. Vuelvo y le repito, como les dije en el tema anterior, no siempre esa resistencia, el hecho de que esté un poco diferente significa que esté malo. Hay muchas veces que lo que nos dice que está malo o bueno es el funcionamiento de la moto, con elementos como el osciloscopio, como el multímetro, como el escáner. Es una referencia. El voltaje de entrada, el negativo, digamos por así decirlo, nos marca unas conexiones RL y B. Vamos a ver cuál es el pin 1 y cuál es el pin 2. Tenemos que saber
si ese en el diagrama, cuál es el pin 1 y cuál el pin 2, y los colores que identifican a cada cosa. El voltaje de lectura estándar 5 voltios. Voltaje de salida. ¿Qué es el voltaje de salida? Así como hay un voltaje de entrada internamente, cuando se modifica esos valores de acuerdo a los elementos internos que tienen, a las variaciones de presión y temperatura, él modifica ese valor de 5 voltios y lo manda en un voltaje diferente a la ECU para decirle que 3.5 voltios equivalen a tanto a presión atmosférica. Eso es lo que hace básicamente. Recomendación para este tipo de sensor: no se les vaya a ocurrir, como en un carburador, que nosotros le aplicamos limpiacarburadores o limpiacuerpos de mariposa, con la moto trabajando, echarle el líquido por acá, porque como es una resistencia interna que se calienta, se puede dañar por el cambio rápido de temperatura. Entonces ojo con ese detalle, porque mucha gente lo hace. Esto es un cuerpo de mariposa que lo tienen ya muchos motos de Bajaj KTM. Es muy parecido, cambian algunas cositas. Por ejemplo, el TPS en Bajaj es un poco más pequeño que en este caso. Y miremos lo que dice esto: voltaje de salida entre el cable blanco rojo y el yellow black. Nos dice que es de 3.15 a 4.45 voltios. ¿Listo? Espero haber sido claro con este tema del sensor TMAP, MAP, que al fin y al cabo son sensores muy parecidos. Vamos a ir al sensor de posición de mariposa, que lo estamos viendo en esta cuerpo de aceleración de KTM al lado derecho, y consta de 3 cables. Es sensor exclusivo TPS, o sea que usted puede quitar y poner este sensor en el caso de que se le dañe, porque no es un sensor que viene metido en todos. Si ustedes quitan este sensor de aquí, digamos que ustedes van a observar lo que se ve en cualquier sensor de TPS. Hay una posición para la mariposa, ustedes lo instalan, de acuerdo al valor de fabricante se calibra y se toman medidas. ¿Listo? Aquí lo estamos viendo. Básicamente, ¿qué hace un sensor de posición de mariposa? Vamos a verlo. Un sensor de mariposa es simplemente un potenciómetro que va corriendo a lo largo de una pista y nos marca una resistencia diferente a lo largo de esa pista, de acuerdo a la posición que esté esa mariposa. A medida que el brazo móvil se desplaza, la señal de voltaje de salida varía. Debido a este voltaje, la PCM, la computadora, es capaz de determinar la posición actual de un componente mecánico. Una de las funciones principales, o la principal, es esa, de decirle a la computadora dónde está mi mariposa en el momento exacto que yo la estoy modificando. ¿Sí ves? Aquí, 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 o completamente abierta. De acuerdo a eso también, pues se varía todo lo que es el flujo de aire, la temperatura del aire, la inyección. Entonces, si ese sensor de posición de mariposa te dice que está completamente abierto y está cerrado, pues hermano, no trabaja bien la moto, nunca te va a trabajar bien. Si ese sensor de posición de mariposa está abierta completamente la mariposa y está cerrada para el computador, no te trabaja bien la moto. Como es una resistencia, como ustedes pueden observar aquí, pues este hilito, esta placa que está metida acá, pues se va dañando de tanto subir y bajar. Entonces tiende a dañarse y se puede dañar. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo trabaja esto. Miremos. Hay una señal de entrada, 5 voltios, a un extremo de la pista y una más al final de la otra.
esta señal va unida a esta masa, tiene una pequeña resistencia acá, y miremos que en la mitad está la señal. Esta señal es un retorno de este voltaje que se lo lleva a la eco. ¿Sí? Básicamente estamos viendo eso, no es una cosa del otro mundo. Al igual que los otros sensores, puede estar marcando bien en mínimas y en altas, es una forma de medirlo, pero cuando lo vamos a trabajar, no se nota el daño, sino que toca con osciloscopio o con un multímetro especializado. Esto internamente tiene esta patilla que ustedes están viendo acá, que es esta, va por una pista que tiene una serie de escaloncitos, por así decirlo. Digamos que esta pista, esta palanquita, este brazo, digamos que esta es la palanquita, viéndolo en forma plana. Digamos que ella debe estar pegada acá. Digamos que con el tiempo la palanquita perdió un poco de su flexión y no queda tocando la pista, nos queda marcando daños. Es uno de los daños que muestra. En este tipo de potenciómetros, pues eso puede suceder. Si le entró agua o combustible, puede suceder que se dañe. Entonces mucho ojo con esto, para que sepamos. Aquí estamos viendo más extensamente, perdón, voy a borrar aquí para que ustedes vean. Me gusta este tema de los sensores de mariposa, es un tema delicado, es un tema que ustedes deben dominar. Aquí está un poco más claro el circuito, muy común para todos los sensores de mariposa. Vuelvo y repito, este manual es de carro, pero es que es lo mismo. Los 5 voltios, la señal y la masa, 3 cables. ¿Listo? Entonces miremos lo que dice aquí la teoría. El sensor de TPS está montado en el cuerpo de aceleración y convierte el ángulo de la mariposa del cuerpo de aceleración en una señal eléctrica. A medida que el bracito se abre o cierra, o la mariposa, el voltaje de la señal se incrementa. La PSM usa la información de la posición del papalote mariposa para saber modo del motor, ralente, aceleración parcial, aceleración total, lo que les decía al principio. Apagar A y C, control de emisiones en posición BOT, wide open throttle, aceleración total. Entonces, básicamente lo que vemos aquí es correcciones de proporción de ratio de aire, corrección del incremento de potencia del motor, control de corte de combustible. Básicamente un TPS requiere 3 cables, 5 voltios. La señal de posición del papalote se envía una determinada masa a la tierra, a masa, desde el sensor hacia la PSM, completa la conexión para que el sensor funcione. En ralente el voltaje de la señal del sensor es entre 0.6 y 0.9 desde este voltaje a la PSM. El plato de papalote está cerrado. En la aceleración total, la señal del voltaje es aproximadamente de 3.5 a 4.7 voltios. En antiguos modelos, ya hablamos de otros carros, no es necesario hablarlo. Dentro del sensor TPS hay una resistencia y un brazo móvil deslizable. Ya lo vimos, el brazo siempre está en contacto con la resistencia. Les expliqué que cuando ese brazo no queda en contacto con la resistencia, a veces marcan mínimas, a veces marcan altas, y es un daño que tienen muy común estos sensores. Listo. Entonces vamos a buscar las medidas de este sensor. Entonces, esto es para Vallac, pero como ya he dicho, es muy parecido. Entonces, voltaje de entrada en el rango del multímetro 20 voltios, conexiones red, black, black, green, lectura estándar 3.3 voltios, voltaje de salida sin acelerar 0.3
0.35 a 0.65. Aquí están las conexiones. Voltaje salido abierto por completo de 2.9 a 3.0. Entonces coincide mucho con los voltajes que nos dijo el del carro. Si ustedes van para atrás se van a dar cuenta que coincide mucho en menor valor, pero muy parecido a esto. ¿Listo?